Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Proseguimos con esta nueva temporada llamada Puestos los Ojos en Jesús, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblia de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. El título del podcast de hoy es Arrepentimiento o remordimiento. Los diccionarios bíblicos, por lo general, hablan del arrepentimiento como un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una redirección para el futuro. El verdadero arrepentimiento produce una radical y persistente búsqueda de una vida santa, caminando siempre con Dios en obediencia a sus mandamientos. El verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud y acción con respecto al pecado. El rechazo al pecado hace que la persona arrepentida se aleje de él y se vuelva hacia Dios. Sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. 2 Corintios 7, del 9 al 10. La tristeza, según Dios, inspira al cambio y a la esperanza por medio de la expiación. A diferencia de la tristeza común, la tristeza que viene de parte de Dios sirve para construir y levantar. Además, la tristeza que viene de Dios puede sentirse muchas veces y no tiene consecuencias negativas, lo cual no sucede con la tristeza humana. Como psicóloga puedo afirmar que esta tristeza puede convertirse en depresión cuando perdura en el tiempo y es muy difícil de controlar. El remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber cometido y nos apesadumbra. El arrepentimiento, en cambio, es la conciencia del mal cometido, unida al propósito de repararlo. El verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento. El lamento o el sentirse mal por el pecado implica más que el simplemente alejarse del pecado. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento o volverse a Dios de todo corazón fue un tema repetitivo en el mensaje de los profetas. El arrepentimiento era demostrado a través de rituales como el ayuno, el vestirse de cilicio, el sentarse en cenizas, los lamentos y los llantos litúrgicos para expresar un fuerte dolor por el pecado. En teoría, estos rituales debían ir acompañados de un arrepentimiento verdadero que implicaba un compromiso de renovar la relación con Dios, un camino de obediencia a su palabra y vivir correctamente. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos rituales solo representaban el remordimiento y el deseo de escapar de las consecuencias del pecado. Los profetas llamaban tanto a la nación de Israel como a cada persona a entregar su vida, a apartarse de una vida dominada por el pecado y a relacionarse con Dios, el gobernante soberano de todo. Por eso, pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2, del 12 al 13. Cuando los profetas de la antigüedad exhortaban al pueblo a arrepentirse y cambiar, estaban llamando a un giro completo que surgía del corazón y a la voluntad de la persona, no solo un cambio de apariencia. Hay un cambio de mentalidad que produce dolor o incluso remordimiento por los errores cometidos, pero que no es necesariamente un cambio de corazón y de acción. Esta palabra se usa en Mateo 27:3 para describir la culpa que sentía Judas por haber traicionado a Jesús. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos.
El verdadero arrepentimiento es algo más que el remordimiento, el lamento o el sentirse mal por el pecado. El arrepentimiento bíblico implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. El tema del arrepentimiento continúa en el Nuevo Testamento desde Juan el Bautista, que decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 3:2, hasta Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, Mateo 4:17. Los dos llamaron urgentemente a la gente a arrepentirse, porque la venida del reino de Dios estaba cerca. Juan el Bautista predicaba al pueblo y decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiéndole Juan les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer algo, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con vuestro salario. Juan el Bautista, ante las preguntas, dejó bien claro que el arrepentimiento significaba una pena interna que da lugar a un giro en la vida y tiene implicaciones concretas y prácticas, que son los frutos dignos de arrepentimiento, que reflejan un cambio de mente y comportamiento. Es un cambio radical de una existencia centrada en sí mismo, de ambición, deshonestidad y descontento, hacia la práctica de relaciones piadosas, de nuevas relaciones morales y éticas con los demás. El arrepentimiento no es un concepto teológico abstracto o una cuestión de ceremonia o forma externa. En Mateo 23, Jesús acusa a escribas y fariseos porque eran escrupulosamente celosos de las cosas externas y triviales y olvidaban lo más importante, los principios morales, y entonces Jesús los califica a los escribas y fariseos como sepulcros blanqueados. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En el versículo 27 dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Estaremos igual que los fariseos, como sepulcros blanqueados, que por fuera somos hermosos y por dentro estamos llenos de hipocresía e iniquidad? No es la apariencia lo que importa, es la esencia, y la esencia es Cristo. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda el arrepentimiento. Toda salvación, incluyendo el arrepentimiento y la fe, son el resultado de que Dios nos atrae, abre nuestros ojos y cambia nuestros corazones. La paciencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. La misión de Jesucristo se centraba en llamar a los pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. El llamado a la entrega absoluta es para todas las personas. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Al despedirse de los discípulos, Jesús le ordenó que llevaran su mensaje de arrepentimiento y fe a todo el mundo. Lucas 24:47. El arrepentimiento es un cambio de dirección de la voluntad que resulta en una conducta cambiada. No es meramente tristeza por el pecado,
Aunque el arrepentimiento genuino siempre tiene tristeza, es un cambio de dirección de la voluntad humana en una decisión de dejar toda injusticia y buscar la santidad. El arrepentimiento como concepto bíblico implica un cambio completo y irreversible de mente y de corazón. Reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Arrepentirse significa entonces dar una vuelta completa, un giro de corazón desde el ego hacia Dios, desde el pasado hacia un futuro dirigido por los mandamientos de Dios, reconociendo que el Señor reina por encima de nuestra existencia. Por eso debemos precisar y proclamar lo que dijo Jesús. Este es el único llamado válido en nuestros días. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Marcos 1:15. Gloria a Dios.